Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y el presidente Daniel Noboa declaró luto nacional durante el 19, 20 y 21 de diciembre por el fallecimiento del expresidente Rodrigo Borja Ceballos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Vamos a enlazarnos a esta hora con Esteban Cislema, nuestro compañero de FM Mundo, para que nos cuente qué es lo que ocurre a esta hora en el Ichimbía, donde está llegando precisamente gran cantidad de gente, autoridades, para mostrar ser parte de este homenaje al expresidente de la República, Rodrigo Borja Ceballos. Esteban, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. ¿Qué es lo que ocurre allá? ¿Quién nomás ha llegado? Cuéntanos un poco más del ambiente que se vive. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena tarde para ti y para todos quienes nos escuchan a esta hora. Así es, este es el ambiente que se vive aquí en el Centro Cultural Ichimbía, donde desde las 16 horas están abiertas sus puertas. Podemos irnos acercando también para ver un poco el ambiente. En la parte posterior se encuentra ya el féretro del expresidente de la República, Rodrigo Borja Ceballos. Vemos como sus familiares, varias personalidades también se han dado cita aquí en el Parque Ichimbía para lo que es el velorio, que se extenderá hasta las 20 horas de este viernes 19 de diciembre y a partir de mañana, las 10 de la mañana hasta las 14 horas, hablamos del día sábado 20 de diciembre. Precisamente varias autoridades están aquí en el Palacio Ichimbía. Vimos a la consejera del Consejo Nacional Electoral, Elena Nájera. También están personalidades cercanas a la izquierda democrática. Y a propósito también pudimos conversar con Andrés Vallejo, una persona muy cercana al expresidente de la República, Rodrigo Borja Ceballos. Estamos precisamente en este momento con él, Fausto, para conversar acerca del fallecimiento del expresidente de la República, Rodrigo Borja. Andrés, ¿cómo está? Le saluda Fausto Yepes. Gracias, buenas noches. Gracias a Esteban Cislema. Andrés Vallejo, estamos ya en este momento en contacto con usted. Hemos dado lectura también y pasado revista a lo que ha ocurrido en redes sociales, de esta reacción de varias exautoridades, todos en su gran mayoría, me atrevería a decir que todos coinciden en esta vocación democrática del expresidente Rodrigo Borja Ceballos. Para ir resumiendo de a poco, aunque es difícil, pero ¿cuál es el legado que deja el expresidente? Andrés, buenas noches, bienvenido. Un legado de seriedad, un legado de un estadista que supo conducir a un partido político y a un gobierno como lo que era, como un estadista, es decir, con planes, con estrategias, con seriedad absoluta. Ese es el principal legado de él. No es solamente el haber ejercido la presidencia de la República, sino la forma en que lo hizo. Y una forma, Andrés, particular quizá, porque muchos de los ecuatorianos siempre hemos tendido a catalogar a los expresidentes cuando ya han terminado su mandato por la cantidad o calidad de obras que han hecho en su momento. En el caso de Rodrigo Borja no se destaca principalmente un tema material en cuanto a obra material, obra pública como tal, pero sí, por ejemplo, el restablecimiento de la institucionalidad, el tema de los derechos humanos, esta cercanía también y este impulso que se dio al sector indígena, por ejemplo, y gobernar también en un ambiente de una complejidad económica similar a la que hemos vivido en gran parte de nuestra historia, pero es este contexto en el cual se dio su gobierno. Bueno, él fue un presidente demócrata a tiempo completo. No solamente que respetó los derechos humanos, como usted menciona, no solamente que dialogó con los diferentes grupos, sino que los respetó y los incorporó. El sector indígena es uno de los casos más paradigmáticos del gobierno. Y yo discrepo en cuanto se refiere a lo de la obra física, porque obra física es no solamente la carretera que se construye, sino la dotación de servicios que se da.
Y la labor del gobierno de Rodrigo Borja fue básicamente la de dotar de servicios básicos a la mayor parte de la población, entre esos al sector indígena, que nunca había recibido atención de esa naturaleza. De tal manera que es una conjunción de aspectos democráticos, de respeto y también de obras que ahora se reconocen más que lo que se reconocieron en su tiempo. Y ahora, reconociendo un poco parte de la historia, también nos lleva a pensar lo que ocurre en el Ecuador contemporáneo, lo que ocurrió en su momento con el expresidente Rodrigo Borja. Me refiero concretamente a la institucionalidad, a algo de lo cual sí podía de alguna forma jactarse en el gobierno de Rodrigo Borja cuando se fortaleció la institucionalidad en el país. Algo que hoy por hoy nos deja muchas deudas. Tenemos un grave problema de institucionalidad en el país y creo que es también una forma de comparación para las nuevas generaciones, el Ecuador de hoy y el Ecuador con institucionalidad de ese momento. Sin duda es una realidad y es entre otras cosas porque él, vuelvo a repetir, fue un demócrata a tiempo completo. Respetó a la gente en el más amplio sentido de la palabra, a todos los sectores sociales. El sector indígena es un ejemplo de eso, la forma en que se manejó el primer paro indígena que se produjo en el año 1990, sin violencia, con diálogo, con respeto total a las personas y a las instituciones. Lamentablemente eso se ha ido deteriorando en el país. Lamentablemente lo digo porque el reflejo de lo que sucede en cuanto a inseguridad y en cuanto a violencia tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver mucho con los graves problemas que existen en la justicia ecuatoriana, los graves problemas que se van descubriendo cada vez de la influencia que ciertos sectores políticos han tenido en la justicia ecuatoriana, lo cual es gravísimo desde el punto de vista institucional. ¿Qué destacaría respecto del gobierno de Rodrigo Borja, Andrés? Me refiero concretamente al contexto que era, de alguna forma, con algunos matices evidentemente, pero, por ejemplo, sí había un gran avance del crimen organizado. Teníamos también el problema con Colombia en pleno auge, la situación en Colombia, la situación económica también evidentemente era bastante complicada, pero gobernar en ese ambiente, que es un ambiente, como digo, con algunos matices distintos, evidentemente, pero son problemas que hoy los vivimos y hoy hemos visto mandatarios, hemos visto autoridades que han pasado incapaces de sortear esos problemas. Ya vemos lo que ocurre con la inseguridad y eran problemas similares a los de esa época. No solamente son problemas con los cuales no se lucha adecuadamente, sino que cuando se ejerce la violencia desde el poder, se agrava muchísimo la situación. La violencia siempre es mala, pero es especialmente mala cuando se la ejerce de mala manera desde el poder. Es decir, cuando no se la utiliza simplemente para evitar que hayan situaciones de inseguridad, sino que se atiza el enfrentamiento, se convierte a los adversarios en enemigos, que es lo que lamentablemente sucedió por lo menos en las 2 últimas décadas, y entonces eso se va agravando. Eso se va convirtiendo en una costumbre nacional, en la que ya lamentablemente no estamos hablando de adversarios, sino de enemigos. Rodrigo Borja siempre repetía que una cosa es ser enemigo y otra cosa es ser adversario, y que en política son los adversarios los que tienen la palabra. Y esto de alguna forma nos lleva a pensar quizá que falta autenticidad, hay muchos que han coincidido en esto, decencia en la política actual. Claro, la decencia en política es básica. Siempre recuerdo yo eso de que en política también se puede ser caballero. No es que los políticos tienen que ser unos enemigos que lo que buscan es destrozarse los unos a los otros. En política se puede discrepar y se debe discrepar, pero no hay que dejar de ser caballero.
¿Y se puede gobernar hoy por hoy siendo caballero, se puede gobernar hoy por hoy sin ser autoritario, dado el contexto político regional que vivimos? Si usted dialoga, sí. Lo que pasa es que se ha confundido el diálogo con el enfrentamiento. El diálogo se ha confundido con debilidad. Dialogar no es demostración de debilidad. Dialogar es demostración de que se quieren encontrar consensos, de que se quieren solucionar problemas, de que en política no se es enemigo sino adversario. Falta altura a la política. ¿Cómo? Le falta altura a nuestra política. Pero vea usted lo que ha sucedido. Vea usted cómo las famosas redes sociales están llenas de insinuaciones, de noticias falsas, de noticias prefabricadas con falsedades para destrozar a la persona con la que uno no está de acuerdo, para eliminarla a esa persona. Entonces ya no es diálogo, no es un enfrentamiento de mala manera. Y hemos hablado ya, y con esto termino, Andrés, del legado respecto de lo que ha sido la carrera política de Rodrigo Borja Ceballos, también con su evidente y evidentemente importante paso por la presidencia de la República. Pero para cerrar, ¿cuáles son entonces las lecciones, más allá del legado, las lecciones que deberían aprenderse para el Ecuador de hoy en adelante? Porque creo que hay mucho por aprender allí, o hay mucho sobre lo cual reflexionar también. El amor al país, el respeto al adversario, la posibilidad de que cada uno exprese su manera de pensar, por discrepante que sea, el respeto a las instituciones. Yo solamente recuerdo una cosa: Rodrigo Borja no tuvo nunca, jamás un problema con las Fuerzas Armadas ni con la policía, porque ni él ni ninguno de sus ministros daban discursos políticos en los cuarteles, ni hacían arengas políticas en los cuarteles. Esa es una de las claves para mantener la institucionalidad. Respetar a las instituciones, a todas ellas, a las Fuerzas Armadas, a la Iglesia, a la universidad, a la academia, a todos. Y con esto cierro, porque nos da paso a algo también importante, y el hecho de que Rodrigo Borja, después de su paso por la política y ya dedicado incluso a la academia, caminaba por las calles sin problema, no tuvo procesamientos penales, legales, no tuvo ningún tipo de enredos de los cuales estamos ya desde hace varios años lamentablemente mal acostumbrados los ecuatorianos. Así es una pena decir que el doctor Borja y algunos pocos otros presidentes podían caminar tranquilos por las calles sin temor a los ataques y con la conciencia tranquila y limpia. De acuerdo, Andrés. Gracias nuevamente por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Importante también recordar a la gente que está esta capilla ardiente en el Ichimbía. Esto estará, según nos informó hace pocos instantes Esteban Cislema, mañana sábado desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Andrés Vallejo, le agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros. Importantes reflexiones sobre lo que ha sido la vida de Rodrigo Borja Ceballos, expresidente de la República. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Vamos a enlazarnos de este momento y ya nuevamente con Esteban Cislema, nuestro compañero de Notimundo, que está ahí en el Ichimbía, precisamente recogiendo también algunas de las reacciones de quienes asisten a esta capilla ardiente que hoy se ha instalado en este lugar para la visita, que ya se ha reportado de varias autoridades, varias insignes representantes también en su momento de la izquierda democrática. Te tenemos ahí, Esteban, seguimos contigo. ¿Qué tal, Fausto? Así es, y precisamente mientras nos encontramos aquí en el Centro Cultural Ichimbía, también estamos en este momento, nos vamos a enlazar con ella, es Analía Ledesma, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Concejal, muy buenas noches, ¿cómo está? En este momento, en el velorio del expresidente Rodrigo Borja Ceballos, ¿cuáles son las sensaciones para hablar en este momento? Estamos en vivo para FM Mundo. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches con todos los amigos de FM Mundo. Sin duda es un momento de profundo dolor. Siempre
pensamos estar preparados para momentos tan difíciles, pero nunca lo estamos. Ha sido un golpe muy fuerte, sobre todo para lo que es la izquierda democrática. Es nuestro líder máximo, el pensador fundamental del socialismo democrático, y sin duda alguna estamos aquí con muchos militantes y sobre todo también la familia en estas horas de tristeza. En lo que mejor podemos hacer, en mi caso como presidenta nacional del Partido Naranja, es este legado que nos ha dejado nuestro líder, hacer como siempre lo decía él, que el liderazgo tiene que pasar no a las próximas elecciones, sino a las próximas generaciones. Son enseñanzas que sin duda nosotros tenemos que practicarles en este momento, que la democracia se cura con más democracia. Recordemos que el líder máximo nuestro, Rodrigo Borja, siempre nos ha manifestado que la justicia social con libertad es el camino para el gobierno de los pueblos. Esto quiere decir que para los más pobres exista justicia y que los capitales puedan trabajar libremente. No es precisamente lo que estamos enfrentando en estos momentos. Buenas noches, Analía. Le saluda María del Carmen Álvarez. Fuerte. Analía. Ahí está, solo que estaba un poco fuerte, perdón. Sí. Analía, sí, buenas noches. Usted creció políticamente bajo la sombra de Rodrigo Borja. Ya le preguntamos hace unos minutos esto a Andrés Vallejo y le pregunto a usted también, ¿qué lecciones deja pues el mandato del expresidente Rodrigo Borja que se debería rescatar ahora en los líderes actuales? ¿Qué deberían seguir, mantener de acuerdo a él, de acuerdo con lo que él había manejado cuando fue un político activo? Muy buenas noches, María del Carmen. Bueno, fundamentalmente el legado que yo me llevo de Rodrigo Borja y el que quiero transmitir para las próximas generaciones, primero es su honradez, su transparencia, su preparación para el quehacer público. Recordemos que ahora hemos visto muchos gobernantes, muchos políticos que no están preparados para el cargo. Hemos visto que la política se construye ahora a través de egos. Debemos recordar de la figura de Rodrigo Borja que lo primero es el pueblo. Recordemos, Rodrigo, amigo, el pueblo está contigo. Esto lo sentimos y es algo que siempre tenemos que pasar para las próximas generaciones. Y ahora en mi papel de presidenta nacional, bueno, pues no es un momento fácil, es un momento crítico en la política del país, al igual que las fracciones que se ha podido vivir en torno de lo que es el Partido Izquierda Democrática, el traspaso de liderazgos, la violencia política de género. Sin duda, esto no pienso que de ninguna manera haya sido de agrado de nuestro líder máximo. Ahora pienso que este momento de dolor puede servir al mismo tiempo en ser un momento de unidad para que el Partido Naranja se recomponga y que pueda ser un puntal para las próximas generaciones y verdaderamente dar una respuesta más allá de la politiquería, más allá de los momentos electorales de coyuntura, que pueda definitivamente en este caso salvar primero a la capital y luego al país. Recordemos que es el último presidente quiteño de cepa que definitivamente nos deja un legado y una pérdida muy grave, pero sí tenemos también mucho legado académico, como por ejemplo la Enciclopedia de la Política, en la cual los próximos políticos pueden estudiar. Ahora, Analía, como actual presidenta de la izquierda democrática, justamente, ¿cómo influenciar con el pensamiento de Rodrigo Borja a las nuevas generaciones de militantes dentro del partido? Bueno, esto es un trabajo definitivamente muy, muy duro, porque ahora muchas personas se juntan al tema político, a veces por temas de egos, por temas de intereses personales. Y yo lo que quiero decir a todas las juventudes y a todas las personas que el Partido Izquierda Democrática está abierto para que los próximos líderes o las lideresas sigan el socialismo democrático que nos ha enseñado nuestro líder máximo, Rodrigo Borja. Esto quiere decir una justicia social que se vea traducida
en el beneficio de los más pobres y no de los intereses personales o de los intereses de los grandes capitales. Es algo muy difícil de transmitir, que ahora mismo, como les digo, se viven pugnas en temas políticos innecesarias cuando la política definitivamente debería estar hecha para servir a la gente. Pero ¿cómo hacer ese acercamiento con los jóvenes que se están formando en política para atraerlos, para que formen parte del partido, recordando justamente el legado de Rodrigo Borja? Bueno, yo pienso que este momento es un momento muy importante. Este duro golpe, definitivamente, yo espero que crezca un renacer en el socialismo democrático de la ciudad y del país, puesto que en estos días hemos estado viviendo pugnas innecesarias en convenciones nacionales, pretendiendo cambiar de directivas, lo cual yo hago un llamado público para que nuevos líderes se hagan cargo del partido, que vengan con energías frescas para cambiar y poder llamar a la militancia y a la juventud. Recordemos que también los partidos políticos han sido severamente estropeados. Hay los fondos que se entregan a los partidos que a nosotros no nos han entregado hace alrededor de 5 años, que yo pienso que este fondo, o sea, es para capacitación política. Nosotros lo que hemos podido hacer, la capacitación política a través de plataformas como el Zoom, pero los recursos que se otorgan para los partidos, ahora me parece que se otorgan para los partidos más poderosos o los de turno. Analía, a que así sea. Analía, ya para finalizar, por una cuestión de tiempo, usted era una persona allegada a él. ¿Qué anécdota o recuerdo especial guarda usted de Rodrigo Borja, que pueda definirlo como ser humano, un poco fuera de ese personaje del ámbito político que todos conocemos? Bueno, algo que recuerdo con mucho cariño y con mucho corazón es que las últimas veces que le visitaba, bueno, pues no le gustaba para nada charlar de política, no le gustaba para nada hablar de lo que pasó, pero sí él estaba muy orgulloso de conversarme, por ejemplo, de cómo le conoció a su esposa. Y me repetía varias veces la historia de la pollita y de cómo le conocieron. Me nace mucho cariño, el respeto que él tuvo por su familia, por su esposa, y siempre era agradecido con el tiempo que ella y su familia supieron sacrificar, porque uno en el ámbito político tiene que sacrificar mucho de lo familiar para poder de alguna manera traducir el trabajo político para la gente. Y yo en este momento me encuentro muy grata con toda la gente, porque finalmente se ha reconocido la trayectoria de un presidente honesto que caminaba por la calle, así como camina la gente normal, como caminamos todos nosotros, el grado de honestidad, transparencia, y vamos sin guardaespaldas, con la frente en alto y con la decencia de la labor cumplida. Me quedo justamente con esas palabras, Analía. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en FM Mundo. Analía Ledesma, presidenta de la Izquierda Democrática. Un fuerte abrazo, amigos. Buenas noches. Y enseguida le damos nuevamente paso a Esteban Cislema en el Centro Cultural Ichimbía. Esteban, ¿nos escuchas? Bueno, estamos conectándonos nuevamente con Esteban, luego de haber conversado con Andrés Vallejo y con Analía Ledesma, para que nos comente un poco qué está ocurriendo en estos momentos allí en el Centro Cultural Ichimbía, y saber pues si hay ya pues más gente que está llegando en estos momentos. Esteban, ahora sí tenemos el contacto contigo. Cuéntanos un poco cómo se está viviendo esto ahí en el Centro Cultural Ichimbía. ¿Está llegando más gente en estos momentos? Cuéntanos un poco cómo está el ambiente y quiénes están en estos momentos allí. ¿Qué tal, María del Carmen? Así es, ya a pocos minutos de que se cierren prácticamente las puertas para este primer día de velorio del expresidente Rodrigo Borja. Les quiero mostrar un poco el ambiente. Vemos en la parte posterior está el féretro y la imagen también del expresidente de la República, Rodrigo Borja. Vemos varias ofrendas florales. Vemos también una guardia que custodia al féretro, y en la parte de atrás también están concentradas las personas que se apostaron aquí
para el velorio del expresidente Rodrigo Borja. Hace pocos minutos conversábamos con Andrés Vallejo, una persona cercana al exmandatario fallecido la noche de ayer. También hace poco con la presidenta nacional de la Izquierda Democrática, el partido fundado por el propio expresidente Rodrigo Borja. Vemos a varias personas, entre familiares y amigos, en la parte posterior. Va llegando la gente a pocos minutos, como les mencionaba, de que se cierren las puertas de este primer día de velorio, y a partir de mañana, sábado 20 de diciembre, el horario es desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas. Hablamos de 10 de la mañana a 14 horas. Este es el ambiente que se vive en estos momentos, de mucho regocijo, de mucha gratitud. Muchas reacciones también se generaron a raíz del fallecimiento. Vemos también en la parte posterior al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. Fausto, María del Carmen, vamos a ver si nos podemos acercar para conversar un poco con él, tener una reacción. Y vemos también a varias personas que se han acercado en este momento en el primer día de velorio del expresidente Rodrigo Borja. Existieron varias reacciones, las del presidente de la República, Daniel Noboa, expresidentes también como Guillermo Lasso, Lenín Moreno, varios municipios también, reacciones del sector productivo, del sector exportador, todos recordando la labor de defensa del Estado de Derecho del expresidente Rodrigo Borja, quien ejerció la jefatura de Estado entre 1988 y 1992. Este es el ambiente, María del Carmen. Las puertas se cierran aquí a las 20 horas en este primer día del velorio del expresidente Rodrigo Borja, a sus 90 años. Falleció a sus 90 años la noche de ayer, 18 de diciembre. Vemos también cómo va llegando la gente en este momento al Centro Cultural Ichimbía. Fausto, María del Carmen, este es el reporte que les tenemos a esta hora desde el Ichimbía, aquí en el funeral del expresidente Rodrigo Borja. Gracias a Esteban Cislema, que nos ha traído los detalles de lo que ocurre a esta hora en el Ichimbía, donde hemos visto también la llegada de varias personalidades, entre ellos también el ex alcalde de Quito, Paco Moncayo, que lo vimos, estuvo también un poco más temprano, y continúan llegando. Recordamos que hoy es hasta las 8 de la noche, mañana desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas. Esteban, nuevamente gracias por este enlace, gracias por la completa información y este reporte. A ustedes, Fausto, una buena noche. Vamos a la pausa. Noticias, entrevistas, análisis e información